Me escondí en la iglesia y escuché a mi esposo jurarle a su amante que mi final estaba cerca. Dicen que el silencio de una iglesia puede calmar el alma, pero a veces también puede romperla en mil pedazos. Ella solo buscaba un momento de paz, pero encontró algo que nadie está preparado para oír. Una conversación ajena, una traición disfrazada de promesa, y una sentencia que llevaba su nombre. Cuando el corazón late más fuerte que la razón, cuando el lujo se convierte en prisión, y cuando la persona que amas planea borrarte del mapa. Prepárate para una historia donde la caída no es el final, es solo el principio de algo mucho más poderoso. Quédate hasta el final para descubrir el giro que nadie imaginó. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? El coche negro se detuvo frente al pórtico del resort más exclusivo de la Costa del Sol. Los porteros, impecables con guantes blancos, abrieron la puerta con la reverencia que se reserva solo a quienes poseen apellidos que figuran en revistas de inversiones. Lucía descendió con su vestido de seda azul cielo, el cabello recogido con precisión milimétrica, y un rostro sereno que ocultaba perfectamente su cansancio emocional. Había accedido a ese retiro de lujo por insistencia de Álvaro, su esposo, quien aseguraba que necesitaban reconectar con la espiritualidad. Pero ella sabía que algo no encajaba. Había gestos, miradas, silencios entre ellos que no eran los de una pareja en paz. El lugar parecía sacado de una fantasía millonaria. Jardines simétricos, fuentes de mármol italiano, un spa subterráneo con terapeutas suizos y sesiones de meditación con instructores traídos de Tailandia. Todo estaba diseñado para seducir a los sentidos y calmar las conciencias cargadas de quienes manejaban grandes patrimonios. Lucía caminaba por los pasillos con la elegancia automática de quien creció entre alfombras persas y cenas de gala, pero internamente su mente vagaba inquieta. Desde hacía semanas, se sentía extraña, como si viviera envuelta en una niebla suave que no le permitía pensar con claridad. Los recuerdos se le escapaban, las palabras se le enredaban, y por momentos no recordaba ni qué día era. Esa noche, después de una cena entre empresarios de alta gama, Lucía se excusó educadamente y se dirigió a la pequeña capilla del resort. No buscaba a Dios, buscaba un poco de aire. Algo en su interior le pedía silencio, soledad, un espacio donde pudiera volver a sí misma, aunque fuera por un instante. La capilla, decorada con vitrales antiguos y velas aromáticas, estaba vacía. Caminó hasta el altar, encendió una vela sin saber por qué, y se sentó en uno de los bancos de madera. Cerró los ojos. Sintió una punzada detrás de la nuca, como si algo invisible quisiera advertirle que no estaba sola. Al abrir los ojos, oyó voces. Eran apenas susurros, pero reconoció de inmediato la voz de Álvaro. «No falta nada, mi amor», decía él. «Muy pronto todo esto será solo nuestro. Solo necesito que ella desaparezca de una vez». Lucía se quedó inmóvil. El aire se volvió espeso. El sonido de esa frase se le clavó como un puñal entre las costillas. Álvaro no estaba hablando por teléfono. Estaba allí, a escasos metros, en la sacristía. Y no estaba solo. La otra voz, más suave, más aguda, era inconfundible. Rebeca. Su asistente. Su amiga. Su confidente. Aquella que almorzaba con ella, que conocía sus agendas, sus contraseñas, sus secretos. ¿Y está seguro que no sospecha nada?, susurró Rebeca con una risa ligera. No quiero más escándalos como con su padre. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La sangre le golpeaba en los oídos como un tambor de guerra. Quiso levantarse, gritar, salir corriendo. Pero algo dentro de ella la obligó a quedarse quieta, a escuchar. Por instinto, como si supiera que aquellas palabras eran una trampa tendida desde hacía tiempo. Desde que murió su padre, el fundador del emporio hotelero que ahora Álvaro manejaba, Lucía había sentido que algo no cuadraba. Pero nunca imaginó que su esposo y su asistente pudieran estar planeando. ¿Eliminación? ¿Traición? ¿Un golpe? Las palabras eran ambiguas, pero el tono no dejaba dudas. Hablaban de su final como si fuera un negocio más. En medio del estupor, algo se quebró dentro de ella. No fue miedo, fue una lucidez feroz, como un cristal que se rompe para mostrar lo que hay detrás. Comprendió que su fragilidad de los últimos meses no era casual. Las pastillas que Álvaro le daba para relajarla, los médicos que él recomendaba, la confusión mental que la acosaba, todo formaba parte de un plan. Un plan para desacreditarla, para apartarla del control de su propio patrimonio. Y Rebeca, esa mujer sin apellido resonante, sin fortuna, sin clase, había encontrado la forma de escalar hasta la cima sin merecerlo,
seduciendo al millonario y destruyendo a la legítima esposa. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero no las dejó caer. Respiró hondo, contuvo el temblor en sus manos, y se obligó a salir de la capilla con pasos firmes. Nadie debía saber que había escuchado. No todavía. No sin pruebas. Caminó por los jardines, fingiendo serenidad, saludando a un camarero como si todo estuviera en orden. Dentro de sí, sin embargo, había estallado una tormenta. Un huracán. Una promesa. Nadie la iba a borrar del mapa sin luchar. Nadie iba a convertirla en una nota al pie en la historia de su propia empresa. Álvaro no conocía el tipo de fuego que se enciende cuando una mujer lo ha perdido todo, y se da cuenta de que ya no tiene nada que temer. Al llegar a la suite, encontró la cama vacía. Álvaro aún no había regresado. En lugar de cambiarse, se sentó frente al espejo del tocador y se observó. No se reconocía. El rostro cansado, la mirada apagada, el silencio en los labios. ¿Era eso lo que él había querido crear? Una mujer dócil, apagada, sin fuerza. Sonrió, por primera vez en semanas, pero no con dulzura. Fue una sonrisa lenta, calculada, que anunciaba el nacimiento de otra Lucía. Una que no se dejaría encerrar en clínicas ni en mentiras. Una que sabría jugar el mismo juego de los millonarios, pero con mejores cartas. A su manera, a su ritmo. En algún lugar del resort, Álvaro y Rebeca brindaban con vino blanco, ajenos a la semilla de venganza que acababan de regar. La semilla que, sin saberlo, germinaría rápido. Porque cuando la traición se mezcla con el lujo y el lujo se mezcla con la inteligencia herida, el resultado no es solo dolor. Es estrategia. Es poder en silencio. Es la construcción paciente de una caída espectacular. Y Lucía, la hija del fundador, la mujer olvidada, la esposa silenciada, no pensaba morir sin mostrar de qué estaba hecha. Lucía comenzó a observar cada gesto de Álvaro con una nueva claridad, como si ahora pudiera leer entre líneas las verdaderas intenciones detrás de sus palabras dulces y de sus silencios forzados. La forma en que le acercaba un té antes de dormir, la insistencia con la que la convencía de tomar las gotitas para descansar mejor, o cómo evitaba que revisara sus propios correos, ahora cobraban un significado escalofriante. Había en cada uno de esos actos una precisión quirúrgica, una frialdad que solo podía provenir de alguien que no solo había dejado de amarla, sino que se había convertido en su enemigo. Ella callaba, observaba y se preparaba para resistir. En los días que siguieron al retiro, Lucía intentó aparentar normalidad mientras su cuerpo le gritaba que algo no estaba bien. Tenía lagunas mentales, dormía demasiado, perdía cosas, olvidaba citas importantes. Todo parecía diseñado para hacerla pasar por inestable. Álvaro, siempre con ese tono protector que usaba frente a terceros, empezó a insinuar que ella estaba estresada, que necesitaba descansar, que quizás todo lo que había heredado la estaba abrumando. Poco a poco, fue envolviéndola en una narrativa de fragilidad que él mismo alimentaba con cada pastilla que le hacía tragar sin cuestionamiento. Lucía se sentía atrapada dentro de sí misma. Una mañana, después de un episodio en el que se desmayó en el vestidor sin explicación, Álvaro aprovechó la ocasión para acelerar su plan. Llamó a un psiquiatra de confianza, o eso dijo, y lo trajo a casa, sin consultar con ella. La evaluación fue extraña, invasiva. El médico no le hizo preguntas reales, solo anotaba cosas en un papel mientras la miraba con una condescendencia repugnante. Cuando ella intentó protestar, Álvaro la interrumpió con dulzura envenenada. Lucía, por favor, coopera. Es por tu bien. Nadie quiere verte mal. El médico, sin esperar mucho más, firmó un informe. Riesgo psíquico grave. Posible cuadro de psicosis reactiva. Esa misma noche, 2 enfermeros llegaron con una ambulancia privada. Todo estaba orquestado como si se tratara de un traslado médico común. Lucía, aturdida por los medicamentos y por la traición, no tuvo fuerzas para resistirse. Apenas logró articular palabras cuando cruzó la puerta principal de su casa. Aquella mansión, símbolo de lujo, de linaje, de patrimonio familiar, quedó atrás como una cárcel decorada. Cuando despertó, horas después, estaba en una habitación blanca, sin ventanas, con cámaras discretamente escondidas y un olor constante a desinfectante. Una clínica psiquiátrica de alta gama en las afueras de Valencia. Y ella, oficialmente, era ahora una paciente. El director de la clínica, un hombre pulcro y con voz afable, le explicó que estaría allí por un breve periodo, hasta que sus niveles emocionales se estabilizaran. Le ofrecieron un cronograma de actividades, yoga, terapia ocupacional, sesiones de meditación con gurús de la India.
Todo con un envoltorio de bienestar de lujo, como si estar encerrada pudiera ser una experiencia 5 estrellas. Pero Lucía sabía que ese encierro no era terapia, era control, y que el disfraz de salud mental era solo una estrategia más de su esposo para reducirla al silencio. Nadie venía a visitarla, nadie respondía a sus mensajes. Su mundo, tal como lo conocía, se había evaporado. Durante los primeros días, se dejó llevar. Era parte de su nuevo plan, fingir. Se convirtió en la paciente dócil, participativa, en recuperación. Mientras tanto, buscaba entender desde adentro el verdadero alcance del golpe. Un día logró convencer a una de las enfermeras de que le dejara hacer una llamada. Marcó el número de su abogado de confianza. No hubo respuesta. Probó con su prima. Lo mismo. Entonces lo comprendió. Habían bloqueado sus accesos, su red, su voz. Estaba completamente sola. En su ficha médica figuraba como mentalmente inestable, lo cual anulaba sus derechos legales sobre su propio patrimonio. Álvaro lo había pensado todo. Desde el interior de aquella prisión blanca, Lucía tuvo que empezar a reconstruirse. Ya no podía contar con su apellido, ni con sus millones, ni con la imagen de mujer ejemplar que había cultivado durante años. Todo había sido puesto en duda. Cada inversión, cada propiedad, cada acción de la empresa familiar estaba, por ahora, bajo administración temporal a cargo de su marido. Todo, por su seguridad. Ella no podía acceder a sus cuentas. No podía llamar a la prensa. No podía pedir ayuda. Pero aún conservaba algo que Álvaro no le pudo quitar, su memoria. Y la memoria, bien usada, es una bomba de tiempo. Una tarde, mientras paseaba por el jardín interno fingiendo calma, Lucía vio pasar a Rebeca por uno de los pasillos. Vestida con un conjunto beige de diseñador, la mujer reía al teléfono, como si la vida fuera una fiesta de alta gama sin final. En sus manos llevaba el portafolio que Lucía había usado durante años en las juntas directivas, el mismo que contenía los contratos de los hoteles internacionales. Verla así, tan suelta, tan apropiada de todo lo que no le pertenecía, provocó en Lucía un estremecimiento brutal. Ya no era solo una cuestión de traición amorosa, era una guerra empresarial, una jugada millonaria construida sobre su desgracia. La noche cayó sin que el personal le permitiera acceso a dispositivos electrónicos. Le dieron un libro de poesía francesa y una infusión de manzanilla. Pero Lucía no podía dormir. Algo se agitaba dentro de su pecho con una violencia que no conocía. Caminó por la habitación y se miró al espejo redondo junto al escritorio. Su rostro estaba hinchado, pálido, ajeno. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cuándo había empezado a ceder tanto? Y lo más importante, ¿cómo podía salir de esa jaula invisible en la que la habían encerrado? Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a odio. Pero no un odio que quema, uno que planea. La puerta de la habitación se abrió sin aviso y una nueva enfermera entró con una carpeta en mano. Se presentó como Clara. Tenía ojos amables y una sonrisa discreta, pero su forma de mirar a Lucía fue distinta. No la trató como a una paciente. La miró como a una mujer que escondía algo. Y ese algo le despertó curiosidad. Buenas noches, señora Lucía. Le dejo su historial médico para que lo revise. Si hay algo que no le parece, me avisa, ¿sí? Dijo antes de salir, con un guiño que no pasó desapercibido. Lucía tomó la carpeta y notó, dentro de ella, un pequeño papel escrito a mano. Decía, no estás loca. Alguien está de tu lado. Las instalaciones de la clínica no tenían barrotes, ni celdas, ni rejas visibles, pero cada rincón olía a encierro. Las sábanas eran de algodón egipcio, los muebles de madera tallada, y los jardines interiores estaban diseñados por paisajistas franceses que trabajaban para millonarios. Todo era impecable, silencioso, armónico. Una prisión disfrazada de retiro de alta gama. Lucía caminaba cada mañana por los corredores escoltada por enfermeros que sonreían demasiado. Nadie levantaba la voz. Nadie hacía preguntas. Parecía más un museo que un centro psiquiátrico. Y sin embargo, ella sentía que la estaban observando desde todos los ángulos. Los medicamentos llegaban puntuales como si fueran parte de un protocolo militar. Pastillas blancas, rosadas, azules. Según los doctores, eran necesarias para suprimir la ansiedad, estabilizar el ánimo, reducir los pensamientos confusos. Según Lucía, eran la herramienta perfecta para anular su voluntad. Cada vez que se negaba a tomarlas, un nuevo informe aparecía en su historial. Comportamiento paranoico, resistencia al tratamiento, tendencias compulsivas. La estaban construyendo como personaje, y no precisamente uno creíble. En cuestión de días,
pasaba de ser la heredera sofisticada de un imperio hotelero a una mujer perdida en su propia sombra. Uno de los psiquiatras del equipo le explicó con tono paternal que debía tener paciencia. Su familia está preocupada por usted, decía con voz medida. El estrés acumulado, las responsabilidades, las decisiones sobre inversiones de alto nivel, todo eso cobra factura. Lucía quería gritarle que dejara de repetir el discurso de Álvaro, que no era ella quien estaba perdiendo la cordura. Pero sabía que esa rabia solo reforzaría el diagnóstico. En ese lugar, cuanto más intentaba defenderse, más la hundían. Había aprendido que el silencio era su mejor herramienta, y que cada palabra dicha sería usada en su contra. Los días transcurrían con una lentitud insoportable. Las actividades estaban cuidadosamente programadas para mantener las mentes ocupadas. Clases de pintura, yoga, cocina mindful. Lucía, que antes manejaba cifras de patrimonio en múltiples divisas, ahora aprendía a decorar jabones. Todo para sanar la conexión emocional con la materia. Su humillación era gradual, calculada, dolorosa. A veces, Rebeca aparecía como visitante especial, diciendo que venía a ver cómo estaba. Su sonrisa falsa y sus palabras fingidamente solidarias eran lo más cercano a la tortura psicológica. Lucía fingía no entender, pero por dentro, el fuego crecía. Fue en una de esas tardes grises que apareció Gabriel. Un enfermero nuevo, joven, con acento del norte y una manera pausada de moverse. No parecía pertenecer a ese entorno aséptico. Lo primero que Lucía notó fue que no la trataba como paciente. Le hablaba mirándola a los ojos, sin fingir lástima, sin condescendencia. Durante varios días, su trato fue formal, casi indiferente. Pero había algo en su forma de pasarle los informes o de dejarle un café sin decir palabra que insinuaba complicidad. Como si supiera que ella no estaba loca. Como si supiera que todo era un teatro muy bien montado. Gabriel empezó a notar detalles que los otros pasaban por alto. Las anotaciones manipuladas en los reportes médicos, las reacciones adversas a ciertas dosis, las contradicciones entre las versiones de los médicos y el comportamiento real de Lucía. Un día, en la biblioteca de la clínica, mientras ella hojeaba un libro sin interés, él se acercó con otro ejemplar en la mano. Se lo entregó sin decir nada. En su interior, oculto entre las páginas, había una hoja doblada. Era una copia de su historial clínico antes de ser internada, con observaciones que demostraban que su salud mental había sido estable hasta un mes antes. Era la primera grieta en el muro. Lo están haciendo pasar por colapso emocional, le dijo en voz baja 2 días después, pero esto no se sostiene. Hay inconsistencias en todo. Lucía lo miró fijamente. No sabía si confiar. Ya no confiaba ni en su reflejo. Pero algo en la forma en que él hablaba la hizo bajar la guardia. Le confesó que sospechaba desde antes que la internación era parte de un plan para sacarla del juego. Gabriel no se sorprendió. Dijo que no era la primera vez que veía algo así. Que había gente que usaba la salud mental como excusa para robar fortunas. Y que él estaba harto de ser cómplice por omisión. Desde ese momento, se estableció un lazo secreto entre ambos. Lucía seguía fingiendo debilidad frente al equipo médico, pero en privado empezaba a planear. Necesitaba pruebas, nombres, registros. Gabriel accedió a ayudarla, pero le advirtió que si lo descubrían, ambos serían expulsados del tablero. Él perdería su carrera. Ella perdería su última oportunidad de salir de allí. Aún así, no dudaron. Empezaron a intercambiar información en notas escondidas, en libros, en los frascos de pastillas. El lujo de la clínica ya no era un refugio. Era una fachada que usaban para encubrir una traición millonaria. Una mañana, Gabriel apareció con una expresión distinta. Le entregó un pequeño cuaderno con anotaciones. Eran extractos de correos entre Álvaro y los abogados que habían gestionado la transferencia temporal de los bienes de Lucía. El lenguaje era técnico, pero no dejaba lugar a dudas. El plan estaba en marcha desde antes del retiro espiritual. Todo había sido una estrategia para deslegitimarla legalmente, convertirla en incapaz y quedarse con la dirección absoluta del patrimonio familiar. Cuando Lucía leyó esas líneas, no lloró, no gritó, cerró el cuaderno y respiró hondo. Ya no necesitaba más pruebas. Solo necesitaba el momento exacto. Por la noche, mientras todos dormían, Gabriel deslizó por debajo de su puerta un libro de tapas negras. Al abrirlo, Lucía encontró un sobrepegado en la contraportada. Dentro había una frase escrita a mano. Esto apenas comienza. No estás sola. Y por primera vez desde que llegó a ese lugar, sonrió. No por alivio. Sonrió como sonríen las mujeres que han sido enterradas vivas y descubren que todavía pueden moverse.
Esa sonrisa no tenía perfume, tenía pólvora. La clínica estaba diseñada para aislar con elegancia. En lugar de barrotes, ofrecía alfombras persas. En lugar de alarmas, música instrumental. Nadie pensaría que allí dentro se borraban vidas. Lucía ya no existía en el exterior. Álvaro había hecho un trabajo impecable al construir su desaparición. En la prensa rosa, circulaban notas que hablaban de su retiro por agotamiento emocional y rumores sobre una recaída depresiva tras la muerte de su padre. Las redes sociales, antes manejadas por su equipo personal, ahora estaban desactivadas. Sus amistades más cercanas estaban bloqueadas. Y su presencia en la empresa familiar había sido reemplazada sin escándalo. Simplemente fue borrada. En su lugar, emergía Rebeca, convertida en la nueva cara femenina de la corporación. Con trajes de diseñador y discursos vacíos sobre liderazgo moderno, se paseaba por eventos exclusivos como si fuera la viuda de un imperio. La revista Lujo Global le dedicó una portada, llamándola la visionaria silenciosa detrás del nuevo modelo de hospitalidad millonaria. Lucía leyó esa entrevista desde la clínica, con las manos temblorosas de rabia. En la foto, Rebeca llevaba puesto el collar de esmeraldas que Álvaro le regaló a Lucía por su primer aniversario. El mismo que él juró mandar a restaurar, semanas antes de desaparecerlo del joyero. Gabriel, que ya se había ganado la confianza de los altos cargos médicos, comenzó a infiltrarle información crucial. Le trajo recortes de prensa, grabaciones de entrevistas y fotografías de eventos recientes donde Álvaro sonreía junto a inversionistas internacionales. Había convencido a varios miembros del consejo de vender parte de sus acciones bajo la promesa de duplicar las ganancias en un nuevo portafolio de hoteles boutique. Lo que nadie sabía, excepto Lucía, es que todos esos nuevos proyectos estaban construidos sobre propiedades que habían pertenecido a su padre. Era su legado, su patrimonio, usado ahora como trampolín para un fraude emocional y económico. Lo que más le dolía no era la traición amorosa, ni siquiera la ambición desenfrenada de Rebeca. Era el hecho de que habían jugado con su identidad. La habían transformado en una caricatura de inestabilidad, y nadie lo había cuestionado. Eso decía mucho del tipo de mundo en el que vivían. Uno donde una mujer que heredaba poder era vista como una bomba de tiempo, mientras que un hombre carismático y millonario podía reescribir cualquier narrativa. Lucía lo entendió con una claridad nueva. Ya no solo necesitaba recuperar su vida. Necesitaba destruir la mentira con la misma elegancia con la que habían intentado destruirla a ella. Un día, Gabriel le entregó una tablet escondida en una caja de tés orgánicos. Estaba desbloqueada y conectada a una red segura. Lucía pasó horas leyendo, navegando, buscando rastros de su desaparición. Confirmó que su firma había sido falsificada en documentos notariales, que sus cuentas estaban congeladas, que una carta, supuestamente escrita por ella, anunciaba su retiro indefinido de la dirección de la empresa. Había mensajes en foros privados donde Rebeca hablaba como si fuera la viuda emocional de Lucía. En cada publicación, en cada movimiento de prensa, quedaba claro, la habían declarado muerta. Sin ataúd, sin funeral, pero muerta al fin. A medida que procesaba todo lo que veía, Lucía sintió como su antiguo yo, esa mujer discreta y educada en los mejores colegios de Europa, se desvanecía. En su lugar, emergía otra versión de sí misma, más aguda, más fría, más peligrosa. Una que comprendía que los códigos de cortesía solo sirven cuando hay honor entre las partes. Álvaro había abierto una guerra, y ella no pensaba rendirse sin dar batalla. Comprendió que todo el lujo que una vez disfrutó ahora debía convertirse en arma. Que el mundo de alta gama, con sus hipocresías y sus apariencias, podía ser el escenario perfecto para una venganza sin necesidad de sangre. Esa noche, en su habitación, dejó de tomar la medicación. La escondió bajo la lengua, la escupió en el lavabo, la envolvió en papel y la guardó como muestra. Sabía que pronto necesitaría demostrar que su estado mental había sido manipulado. Cada cápsula sería una prueba. Cada archivo escondido, una bala. Gabriel comenzó a enseñarle cómo acceder a los sistemas internos de la clínica. No era hacker, pero tenía acceso como parte del equipo médico. Entre los dos, recuperaron correos, autorizaciones firmadas con presión indebida, y hasta grabaciones de cámaras donde se veía a Rebeca dando instrucciones al personal. El castillo de naipes estaba a punto de tambalear. Una noche, luego de revisar decenas de archivos, Lucía se sentó frente al espejo de su habitación. No era vanidad, era reconocimiento. Estaba viendo por primera vez, sin anestesia, a la mujer en la que se había convertido. El rostro más delgado, los ojos más oscuros, las mejillas menos redondas.
No era debilidad, era una nueva piel, como las serpientes que se arrastran durante semanas antes de cambiar de forma. Y por primera vez en meses, se permitió hablar en voz alta. Ellos me mataron, pero voy a matarlos con la verdad. Y van a agradecer que no haya sido con otra cosa. Gabriel la encontró en el pasillo, con los ojos encendidos y los puños cerrados. Lucía, le dijo con firmeza, no estás sola. Pero necesitamos actuar con inteligencia. No podemos permitir que sospechen. Ella asintió. Estaban listos para el siguiente paso. Fingir una recaída. Montar una escena. Hacer que la clínica entrara en crisis. Solo así podrían sacarla del encierro, aunque fuera de manera controlada. No se trataba de huir. Se trataba de preparar el terreno para volver. Y cuando volviera, lo haría con la fuerza de quien conoce cada rincón del infierno. Lucía se sentó en su cama, abrió el cuaderno donde anotaba todo y escribió con letra firme. Muerta para el mundo. Viva para la guerra. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a alguien que destruyó tu reputación y robó tu vida? ¿O devolverías el golpe con sangre en los ojos? La escena se había ensayado con precisión quirúrgica. Gabriel cerró la puerta de la habitación mientras Lucía comenzaba a gritar. Golpeó la pared con la fuerza medida de quien quiere parecer fuera de control, pero sin lesionarse. En cuestión de segundos, el pasillo se llenó de enfermeros y una doctora que no dudó en sedarla. Todo estaba bajo control, o eso creían. Mientras su cuerpo se relajaba artificialmente, Gabriel entregaba un sobre al director del centro con una solicitud de traslado temporal a régimen domiciliario por recomendación psiquiátrica. Una medida excepcional. Una salida legal. La perfecta cortina de humo para desaparecer del mapa sin generar sospechas. El día de su salida, Lucía caminó por los jardines con una bata beige y unas gafas oscuras. Parecía débil, casi irreconocible. Nadie le prestó atención. Nadie imaginó que estaba dejando ese lugar para nunca más volver. Un coche la esperaba a kilómetros del centro, conducido por un viejo amigo de Gabriel, un paramédico retirado que debía su jubilación a una inversión que Lucía había autorizado años atrás. Aquel favor se convirtió en su pasaporte hacia la libertad. Subió al vehículo sin mirar atrás. En la guantera había un nuevo pasaporte, una tarjeta de crédito negra y un celular con línea internacional. Su nombre ahora era Laura Real. El destino no podía ser otro que Londres. Una ciudad donde el anonimato convivía con el lujo sin levantar sospechas. Allí, en uno de los edificios más discretos del distrito de Mayfair, Lucía tenía una propiedad que muy pocos conocían. Había sido adquirida como inversión en sus primeros años de matrimonio, y nunca la registraron bajo la empresa familiar. Estaba a su nombre, sin vínculos directos con el imperio hotelero. Aquel apartamento de techos altos, decoración sobria y aroma a madera antigua, sería ahora su cuartel general. Allí comenzó el verdadero proceso de resurrección. Los primeros días fueron para dormir, comer con calma y liberar el cuerpo del veneno farmacológico que había consumido por meses. Su sistema nervioso estaba agotado, pero su mente era un torbellino de ideas. Leía, tomaba notas, analizaba artículos sobre inversiones en el sector turístico post-pandemia. Cada taza de té iba acompañada de informes financieros. Volvía a ser quien era, una estratega brillante, con una visión aguda del mercado de alta gama. Sabía que no podía simplemente recuperar su lugar en la empresa. Tenía que crear algo nuevo, algo más grande, algo que Álvaro jamás pudiera tocar. Decidió fundar una nueva marca. No un hotel más, no un capricho de millonaria vengativa. Iba a construir una cadena de espacios íntimos, exquisitos, con identidad cultural y atención ultra personalizada. Un concepto que rompiera con la idea fría del lujo tradicional. La marca llevaría su nuevo nombre, L. Real. Contactó discretamente a diseñadores, arquitectos, cocineros. Todos trabajaban bajo cláusulas de confidencialidad estrictas. Nadie conocía la identidad de la fundadora. Su rostro no aparecía. Su voz no se grababa. Solo sus ideas circulaban por los correos encriptados y en cada decisión había una dosis de sutileza y de rabia elegante. Para financiar la operación, vendió una cartera de joyas heredadas y liquidó una cuenta en Suiza que su padre le había abierto cuando cumplió 18 años. Cada euro era usado con precisión. No había margen para el error. Contrató a una firma londinense para crear una narrativa de marca que combinara exclusividad con conciencia social. L. Real no sería solo un negocio. Sería su declaración de guerra envuelta en terciopelo. El lujo como venganza. El silencio como poder. Y la belleza como castigo para quienes creyeron que podían hundirla. Cada detalle era calculado. Cada lección,
parte de una coreografía mayor. Mientras tanto, observaba a la distancia los movimientos de Álvaro. Había iniciado una serie de reformas en la cadena hotelera, reduciendo personal y vendiendo propiedades clave para cubrir déficits ocultos. Rebeca, ahora en el rol de directora creativa, daba conferencias sobre innovación en el turismo, copiando discursos que Lucía había escrito años atrás. El mercado comenzaba a murmurar. Algunos inversionistas desconfiaban de los cambios. El glamour seguía, pero la confianza se desmoronaba. Y ella, desde su rincón anónimo, sonreía al ver cómo el imperio comenzaba a desmoronarse desde dentro. Durante semanas, trabajó como si el tiempo se fuera a acabar. Tenía una rutina militar. Despertaba al alba, se ejercitaba, desayunaba sola y revisaba avances con su equipo. Por las tardes, se reunía con consultores y por las noches estudiaba informes sobre comportamiento del consumidor millonario. Empezó a identificar patrones, oportunidades, brechas en el mercado que su antigua empresa había ignorado. Sabía dónde golpear. Sabía cómo hacerlo sin dejar huellas. Y lo más importante, sabía que el momento aún no había llegado. Tenía que seguir pareciendo muerta. Invisible. Inofensiva. Una tarde recibió una llamada inesperada. Era Clara, la enfermera que le había dejado aquella primera nota en la clínica. Le dijo que Rebeca había visitado el centro recientemente con una actitud extraña. Buscaba los archivos originales. Estaba nerviosa. Lucía entendió que el plan comenzaba a resquebrajarse. Ellos no sabían si ella estaba viva, pero empezaban a temerlo. Y el miedo de los culpables era su mejor aliado. Le pidió a Clara que no hiciera nada. Solo observara. Cada paso en falso que dieran sería una pieza más para su contraataque final. En su apartamento, junto a una copa de vino y una libreta negra, Lucía escribió una frase con tinta roja. Ahora quien ha muerto, son ellos. Solo que aún no lo saben. El día que se firmó oficialmente la creación de L. Real, Lucía no brindó ni celebró. Estaba sola en su apartamento de Mayfair, vestida con un conjunto gris sin maquillaje y con el cabello recogido. Firmó los documentos con firmeza, sin titubeos, como quien aprieta el gatillo de una guerra silenciosa. Esa firma no solo representaba la creación de una nueva marca de hospitalidad de lujo, sino la renuncia definitiva a su antigua vida. Desde ese momento, Lucía ya no existía en registros visibles. Solo Laura Real tenía voz, empresa y poder legal. Y esa mujer había nacido con una misión: reconstruirse desde el anonimato, para derribar desde la elegancia. El concepto detrás de L. Real era disruptivo, pero tenía alma. Lucía no quería repetir fórmulas ni copiar el modelo industrial de hoteles impersonales. Apostó por espacios diseñados para un tipo muy específico de cliente, millonarios emocionalmente cansados del lujo vacío. Quería ofrecer algo más profundo. No solo suites de alta gama, sino experiencias que mezclaran privacidad, cultura, bienestar y un servicio que anticipara cada deseo sin necesidad de palabras. Un lujo sin ostentación, pero con identidad. Cada propiedad tendría alma propia. Una villa en Toscana, un riad en Marrakech, una hacienda en México. El lujo del silencio. El poder de la exclusividad auténtica. Contrató a arquitectos que hablaban más de historia que de planos, y a diseñadores que trabajaban con materiales locales, sostenibles, nobles. Quería que cada espacio de L. Real fuera un homenaje al arte de vivir bien, pero sin gritarlo. Apostó por lo contrario de lo que Álvaro y Rebeca estaban vendiendo: ruido, exhibicionismo, marketing barato disfrazado de sofisticación. Mientras ellos organizaban fiestas en islas privadas, Lucía construía una red de socios discretos, chefs premiados, sommeliers independientes, terapeutas orientales, curadores de experiencias. Cada nuevo aliado era también un testigo de su renacimiento. El nombre L. Real fue una lección milimétrica. No solo era una inicial compartida entre Lucía y Laura, sino un juego de poder, un recordatorio constante de quién era la verdadera realeza detrás del negocio. El logo, diseñado por un artista español exiliado en Berlín, era sobrio y enigmático. No llevaba corona, sino un trazo curvo que evocaba una serpiente en movimiento. El símbolo no era casual. Lucía entendía que las serpientes cambian de piel, pero nunca pierden su veneno. Y ella había aprendido a utilizarlo con la precisión de un bisturí, sin dejar rastros ni cicatrices visibles. En menos de 6 meses, L. Real logró captar la atención de un nicho muy específico del mercado. Fondos de inversión discretos, acostumbrados a apoyar proyectos familiares de crecimiento lento pero sólido, comenzaron a mostrar interés. Lucía, bajo su nueva identidad,
presentó las propuestas como una empresaria emergente con pasado reservado y visión de largo plazo. Hablaba poco, pero con una autoridad que desarmaba a cualquier escéptico. No prometía rentabilidades exorbitantes, sino estabilidad, autenticidad y prestigio. Y en el mundo de las inversiones de lujo, eso vale más que cualquier cifra. El primer gran logro fue cerrar una alianza con un grupo suizo que buscaba diversificarse fuera del circuito tradicional europeo. El trato se concretó en una cena privada en una bodega de Chianti, donde ninguno de los presentes sospechaba que estaban negociando con una mujer que, hacía un año, había sido declarada mentalmente inestable por su propio esposo. Lucía no necesitaba venganza inmediata. Su mejor castigo sería el éxito sostenido. Ver a Álvaro perder terreno sin saber de dónde venían los golpes. Y Rebeca, bueno, ella iba a caer por el mismo veneno que una vez usó para subir, su ambición desmedida. Desde la distancia, Lucía siguió monitoreando la salud financiera del imperio familiar. A través de contactos anónimos, descubrió que la situación era más frágil de lo que aparentaban. Las inversiones recientes no estaban dando los frutos prometidos y algunos proyectos habían sido retrasados por ajustes internos. Álvaro, desesperado por mantener el control, había comenzado a mover capitales entre cuentas opacas. Rebeca, por su parte, se encargaba de encantar a los accionistas con eventos de gala y presentaciones maquilladas. Lucía sonrió al comprender que el castillo comenzaba a mostrar grietas, y ella aún no había lanzado su mejor carta. Los medios especializados en hospitalidad comenzaron a hablar de una nueva tendencia: el lujo con propósito. Una frase que aparecía en cada campaña de L. Real, y que lentamente se filtraba en el lenguaje del sector. Las copias no se hicieron esperar. Rebeca lanzó un nuevo programa de experiencias personalizadas que parecía un calco de lo que Lucía había presentado meses antes en sus informes privados. Pero había algo que nunca podrían copiar: el alma. La esencia de Lucía no estaba en las fórmulas. Estaba en la sensibilidad para entender qué tipo de lujo buscaban quienes ya lo habían tenido todo, y aún se sentían vacíos. La confirmación de que iba por buen camino llegó cuando la revista Alta Gama Internacional publicó un artículo titulado Laura Real, la mente maestra detrás del lujo silencioso. El texto no incluía foto, pero destacaba la estrategia innovadora de una empresaria misteriosa que estaba revolucionando la forma en que se concebía el patrimonio hotelero. Lucía lo leyó mientras desayunaba con Gabriel, quien había volado a Londres para verla después de meses sin contacto. Él la observó en silencio, admirado, mientras ella cerraba la revista con una frase cortante: el mundo cree que Laura Real acaba de nacer. Pero tú y yo sabemos que fue Lucía quien volvió. La presencia de Gabriel traía consigo emociones que Lucía no sabía cómo gestionar aún. No estaba lista para el amor. No todavía, pero tampoco podía negar la paz que le provocaba su cercanía. Habían vivido juntos el infierno, y ahora compartían el nacimiento de algo nuevo. Él respetaba sus tiempos, y eso, en un mundo de millonarios que todo lo querían inmediato, era un lujo sin precio. Lucía seguía caminando entre sombras, pero ahora lo hacía con los pies firmes y la mirada clara. Sabía que su plan requería paciencia. El golpe final aún no era inminente, pero ya se sentía en el aire. El nombre de Laura Real se había convertido en una incógnita irresistible dentro del circuito empresarial europeo. Nadie sabía con certeza de dónde había salido, pero su influencia crecía como un rumor bien contado, sin rostro, sin historia, pero con una visión poderosa. Lo que más inquietaba a Álvaro era que varios de sus antiguos socios hablaban con entusiasmo de esta nueva marca como el futuro del lujo sostenible. Él, que siempre había sido el centro de todas las conversaciones millonarias, comenzaba a sentir como los reflectores giraban lentamente hacia una sombra que no podía identificar. Y esa sombra tenía una firma muy conocida para él. Rebeca, en cambio, no lograba disimular su obsesión. Cada vez que alguien mencionaba a L. Real, sus ojos se afilaban como cuchillas. Mandó a su equipo de comunicaciones a investigar todo lo que pudieran: fundadores, accionistas, campañas de marketing, origen de capital. Pero los datos eran escasos, imprecisos, cuidadosamente protegidos. No había apariciones públicas, ni entrevistas, ni fotos. Solo un discurso sólido, una estética impecable y un crecimiento sostenido que comenzaba a dejar a la empresa de Álvaro en ridículo. Para ella, esa mujer invisible representaba una amenaza real. Algo en su instinto le decía que conocía muy bien a la mente detrás de él. Real. Mientras tanto, Lucía observaba. Estaba al tanto de cada uno de los movimientos de su antigua empresa.
Tenía informantes discretos en varios departamentos y acceso a correos que circulaban en las sombras. Supo que estaban por firmar un contrato millonario con un fondo árabe que buscaba expandirse en el sur de Europa. Era el tipo de inversión que salvaría las finanzas temporales de Álvaro y devolvería la confianza a los accionistas. Así que hizo lo impensado. Creó una operación paralela con una empresa pantalla, haciéndose pasar por la competencia directa de ese mismo fondo. La jugada era arriesgada, pero su ejecución fue brillante. Organizó una reunión falsa en Dubái, con documentos creíbles, un portafolio de propiedades inexistentes y un equipo de actores entrenados para negociar como expertos. El objetivo no era quedarse con la inversión, era hacerlos dudar, sembrar la desconfianza suficiente para que decidieran aplazar la firma del contrato con Álvaro. Y funcionó. Una semana después, el fondo anunció que prefería reevaluar su estrategia de expansión. En la prensa, la noticia pasó desapercibida, pero dentro de la empresa fue una bomba. Rebeca entró en pánico. Álvaro estalló en gritos. Y Lucía, desde su salón minimalista, bebió una copa de vino tinto con una sonrisa apenas visible. Los accionistas comenzaron a inquietarse. Algunos exigieron explicaciones, otros retiraron pequeñas porciones de su inversión. La estabilidad, que ya era frágil, empezó a tambalear. Y fue entonces cuando llegó la notificación judicial. Una acción presentada por una inversionista anónima solicitaba una auditoría forense a la gestión financiera de Álvaro en los últimos 12 meses. Lucía no necesitaba que eso prosperara aún. Solo quería encender la alarma. Que todos comenzaran a dudar de él. Porque en el mundo de los millonarios, la reputación es el oxígeno. Y cuando falta, todos se alejan por instinto de supervivencia. Rebeca, consumida por la paranoia, comenzó a perder el control. Sus presentaciones públicas eran torpes, llenas de errores. Durante un evento en Mónaco, olvidó el nombre de uno de los principales patrocinadores. Álvaro intentaba contener los daños, pero cada día se notaba más su frustración. La complicidad entre ambos, antes disfrazada de profesionalismo, ahora se percibía como un escándalo a punto de estallar. Lucía sabía que no necesitaba atacarlos directamente. Solo debía seguir poniendo espejos en sus caminos. Ellos mismos se estaban encargando de exponerse al mundo. Ella solo aceleraba el proceso con sutileza letal. El portal Alta Gama Ejecutiva publicó un artículo titulado «Está en crisis la empresa modelo del turismo de lujo español». Era el inicio del fin. Lo que antes eran rumores, ahora eran análisis. Entrevistas con expertos. Comparaciones con L. Real. Las cifras empezaban a ser difíciles de ocultar. Álvaro seguía sosteniendo su discurso triunfalista, pero los números decían otra cosa. Y detrás de todo ese derrumbe silencioso, Lucía mantenía su compostura. No buscaba fama, no quería titulares. Solo deseaba que su caída fuera lenta, dolorosa, sin atajos. Como la que ella misma tuvo que vivir en aquella clínica de bienestar mental. Algunos periodistas comenzaron a preguntar por qué Lucía había desaparecido del mundo. Porque nadie había vuelto a verla. Álvaro, presionado, dio una entrevista improvisada donde afirmó que su esposa decidió tomar distancia para enfocarse en su salud. Fue un error garrafal. Ese comentario reactivó las teorías. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Lucía estaba viva? ¿Había sido internada contra su voluntad? ¿Por qué Rebeca usaba objetos personales que alguna vez pertenecieron a ella? La narrativa perfecta comenzaba a resquebrajarse. Y lo mejor era que Lucía no había dicho ni una palabra. El silencio era su estrategia más efectiva. Aquel mes, el equipo de L. Real cerró su primer trimestre con un crecimiento que duplicaba las proyecciones iniciales. La expansión hacia América Latina estaba en marcha, con un proyecto piloto en Colombia que ya había captado la atención de varios fondos de inversión enfocados en turismo cultural. Lucía no pensaba detenerse. Cada nuevo paso era una forma de recuperar su voz, su territorio, su historia. Pero sabía que aún faltaba el acto final. El mundo la miraba sin saber quién era. Pero muy pronto, el nombre Lucía Real volvería a escena. Y esta vez, nadie podría borrarla. El reencuentro con Gabriel fue silencioso, como si el pasado los hubiera cruzado en otro idioma. Él apareció a la puerta del nuevo estudio de Lucía con una carpeta en la mano y una mirada que mezclaba nostalgia y sorpresa. Había pasado más de un año desde la última vez que la vio, sedada, atrapada en aquella clínica de alta gama, convertida en un fantasma de sí misma. Ahora, frente a él, estaba una mujer distinta, más delgada, más firme, vestida con un conjunto blanco que no necesitaba logotipos ni joyas para imponer presencia. Gabriel no dijo nada al principio.
Solo se sentó, abrió la carpeta y dejó que las pruebas hablaran por él. Los documentos que trajo eran devastadores. Correos electrónicos, informes falsificados, diagnósticos manipulados por el psiquiatra de la clínica, autorizaciones firmadas bajo coacción. Todo estaba ahí. Álvaro había orquestado el encierro desde mucho antes del retiro en el sur de España. Rebeca había gestionado los movimientos legales, contactado a la prensa para desactivar rumores y presionado a accionistas para que apoyaran la transición temporal del patrimonio. Lucía leyó cada hoja como si fueran cuchillas. No lloró, tampoco tembló. Solo se levantó, fue hacia la ventana y dijo: «Con esto basta para empezar. Pero aún no es el momento de atacar». Gabriel no entendía por qué no publicarlo todo de inmediato. ¿Qué sentido tenía esperar más? Pero Lucía tenía claro que no se trataba de venganza impulsiva, sino de una estrategia a largo plazo. Sabía que las verdaderas guerras no se ganan gritando. Se ganan cuando el enemigo no sabe que ya ha perdido. Y en ese momento, tanto Álvaro como Rebeca seguían creyéndose intocables. Ella quería que se derrumbaran en público, que sus máscaras cayeran delante de las cámaras, de los inversionistas, de los millonarios que alguna vez los aplaudieron. Y para eso necesitaba paciencia, tiempo y precisión. En los días siguientes, Lucía y Gabriel trabajaron como una unidad perfecta. Él, con su formación en salud mental, le ayudó a construir un expediente que probaba el uso indebido del poder psiquiátrico como herramienta de dominación patrimonial. Ella, con su conocimiento empresarial, preparó el marco legal para presentar una denuncia internacional que no solo afectara a Álvaro, sino que sacudiera los cimientos éticos de todo el sector. En paralelo, L. Real seguía creciendo. Ahora con presencia proyectada en Portugal y Brasil, la marca se consolidaba como el nuevo estándar del lujo consciente. Durante una reunión con un grupo de inversiones escandinavo, uno de los socios preguntó: «¿Por qué su rostro no aparece en ninguna parte, señorita Real?» Lucía sonrió con calma. «Porque el poder no necesita exposición, solo resultados». Esa frase se volvió viral en círculos financieros cerrados. Se convirtió en una máxima entre jóvenes emprendedores del mundo del lujo. Irónicamente, su invisibilidad la volvía aún más poderosa. Mientras más evitaba la fama, más la buscaban. Los foros especializados se llenaban de teorías sobre su verdadera identidad. Y aunque algunos comenzaban a sospechar, nadie tenía pruebas. Solo rumores, ecos. Esa invisibilidad le permitió moverse sin restricciones. Se infiltró como asistente en una gala privada donde Rebeca recibiría un premio a la innovación femenina. Nadie la reconoció. Vestida de negro, con una peluca corta y lentes gruesos, sirvió copas durante el cóctel previo. Escuchó conversaciones, identificó nuevos aliados, tomó nota de inversionistas que aún creían en la mentira. Rebeca pronunció un discurso empapado de frases prestadas. Habló de renovación femenina, de visión holística, de lujo con propósito. Cada palabra era una copia mal digerida del manifiesto de L. Real. Lucía la observó desde lejos, inmóvil, mientras el fuego crecía en su pecho. Esa noche, Gabriel le preguntó si la había odiado alguna vez. Ella respondió que no. «El odio es demasiado íntimo», dijo. «Lo que siento es desprecio. Y el desprecio no grita. Se calla hasta que gana». Gabriel asintió, comprendiendo que Lucía ya no era la misma mujer de antes. Él tampoco. En ese viaje juntos habían cruzado límites que jamás pensaron explorar. Y aunque el deseo flotaba entre ellos como un perfume persistente, ninguno se atrevía a romper el pacto tácito. Primero la justicia. Después, tal vez, el amor. Lucía no podía permitir que nada la desviara del objetivo final. La ofensiva comenzó desde las sombras. Gabriel contactó discretamente a periodistas de investigación. Lucía filtró datos selectivos sobre inconsistencias fiscales en la corporación de Álvaro. Mientras tanto, L. Real lanzó su campaña más ambiciosa: «El lujo no se grita, se honra». Una serie de piezas audiovisuales filmadas en locaciones secretas, con testimonios de mujeres que habían sido silenciadas por estructuras de poder. La respuesta fue inmediata. La marca se convirtió en un símbolo. Y aunque el nombre Lucía Real seguía sin aparecer, su esencia estaba en cada palabra, en cada imagen, en cada paso de esa reconstrucción emocional disfrazada de negocio de alta gama. Un día, mientras tomaba un café en un rincón de Lisboa, Lucía recibió una alerta en su móvil. Álvaro y Rebeca serían homenajeados como personalidades del año en el turismo europeo. El evento sería transmitido en directo desde Madrid, con presencia de los medios más importantes del continente.
Ella levantó la vista del teléfono y respiró hondo. Ese era el escenario perfecto. El momento que había estado esperando desde que encendió la vela en aquella capilla. Su aparición ya no sería una sospecha. Sería una sentencia. Y el mundo sería testigo. ¿Y tú? ¿Serías capaz de volver a amar mientras tu alma aún arde por dentro pidiendo justicia? ¿O el corazón tiene que elegir entre venganza y amor? El Palacio de Congresos de Madrid se preparaba para la gala más esperada del año. El evento Turismo y Excelencia Europea convocaba a líderes del sector hotelero, inversionistas de renombre y medios especializados en lujo y tendencias millonarias. La alfombra roja ya estaba desplegada. Los flashes probaban su potencia y las modelos de alta gama ensayaban sus pasos con tacones de vértigo. Nadie imaginaba que esa noche no sería recordada por un premio ni por una cifra récord en inversiones. Esa noche marcaría un antes y un después en el mundo empresarial. Y Lucía, detrás del telón, ya lo sabía. Durante semanas, Gabriel y su equipo legal habían preparado el operativo como si se tratara de una película. Se solicitaron autorizaciones, se inscribió a Laura Real como invitada especial, se gestionó el acceso a los archivos de transmisión y se preparó un dossier con pruebas irrefutables que sería entregado en tiempo real a los medios presentes. Nada quedaría librado al azar. Lucía mandó confeccionar un vestido rojo profundo, de tela fluida, sin joyas, sin escote, sin excesos. No necesitaba brillar. Su sola presencia sería suficiente para incendiar ese salón de aplausos falsos y rostros retocados. Al llegar al evento, fue recibida como una desconocida elegante. Nadie la identificó. Algunos creyeron que era una nueva empresaria extranjera. Otros pensaron que se trataba de la inversionista suiza que se rumoreaba que compraba patrimonio hotelero en secreto. Nadie la vinculó con la mujer que había sido enterrada mediáticamente 2 años atrás. Caminó con paso firme hasta su lugar asignado, en una mesa cercana al escenario. Gabriel se quedó en la sala técnica, listo para activar el material en el instante preciso. El aire estaba cargado. Las luces, intensas. La tensión, deliciosa. Álvaro y Rebeca llegaron entre flashes, saludos y sonrisas. Él, con su traje a medida y su ego intacto. Ella, envuelta en lentejuelas y ambición. Habían preparado un discurso emotivo sobre innovación, superación y visión de futuro. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Desde el escenario, una presentadora anunció: esta noche celebramos no solo el éxito, sino la integridad empresarial. Y para ello, daremos paso a una historia que representa el verdadero poder del lujo con valores. La sala se quedó en silencio. En las pantallas gigantes apareció un nombre que dejó a todos mudos: Lucía Real. Lucía subió al escenario. Cada paso era una declaración. Cada mirada que la seguía, un testigo. Se paró frente al micrófono, respiró profundo y comenzó a hablar. Durante años, callé. Me hicieron creer que estaba rota. Me escondieron, me silenciaron, me drogaron. Pero sobreviví. Y esta noche no vengo a pedir justicia. Vengo a mostrar la verdad. Las pantallas cambiaron de imagen, documentos notariales, diagnósticos falsificados, correos donde Rebeca exigía manipular informes. Todo aparecía ante los ojos atónitos de empresarios y medios. Nadie se atrevía a parpadear. Rebeca intentó levantarse, pero fue detenida por 2 agentes judiciales. Álvaro quiso tomar el micrófono, pero una voz firme desde la cabina le ordenó quedarse quieto. La jueza encargada del caso, conectada en directo desde Bruselas, tomó la palabra. Los documentos aquí presentados son legítimos. Esta investigación ha sido abierta oficialmente y los señores Álvaro de la Vega y Rebeca Martín quedan detenidos bajo cargos de fraude, suplantación de identidad y manipulación médica con fines patrimoniales. El público estalló en murmullos. Lucía no se movió. Solo observaba. Los fotógrafos, antes concentrados en capturar glamour y sonrisas, ahora enfocaban rostros en shock, lágrimas, gritos. La transmisión, en directo, fue replicada por medios internacionales. En segundos, el escándalo ocupó las portadas digitales de los principales periódicos del mundo. Lucía bajó del escenario sin mirar atrás. No necesitaba quedarse a ver la ruina. Ya había comenzado. Rebeca gritaba su inocencia, mientras era escoltada. Álvaro, con la cara blanca como el mármol, no pronunció una sola palabra. No hubo venganza física, solo verdad. Y en los círculos millonarios, la verdad es el mayor veneno. Al llegar al vestíbulo, una periodista se atrevió a acercarse. ¿Se puede saber por qué ahora, señora Real? ¿Por qué cayó tanto tiempo? Lucía se detuvo, giró lentamente y respondió: porque me quitaron todo.
y necesitaba reconstruirme lo suficiente como para devolvérselo, multiplicado por 0. Luego siguió caminando hacia la salida, donde un coche esperaba con las puertas abiertas. Gabriel la observó desde lejos, con una mezcla de orgullo y admiración. No hubo aplausos, no hubo vítores, solo silencio. Ese silencio que nace cuando una reina cae y otra asciende. En el asiento trasero del coche, Lucía abrió su clutch y sacó un sobre. Era la invitación para la siguiente gala en París, donde L. Real sería reconocida como la marca de hospitalidad del año. Sonrió. Aún quedaba camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo haría sin máscaras, sin mentiras y sin tener que ocultarse de nadie. La noticia recorrió Europa como un rayo. Al amanecer, todos los portales de economía, estilo de vida y política hablaban de la caída de Álvaro de la Vega y Rebeca Martín. El escándalo superaba los límites del chisme empresarial. Era una tragedia de alta gama transmitida en vivo, con pruebas irrefutables, testimonios documentados y una protagonista inesperada que había vuelto del olvido con una elegancia devastadora. El mundo amanecía con un nuevo nombre grabado en la conciencia colectiva, Lucía Real. Y mientras algunos aplaudían su audacia, otros se preguntaban cómo había logrado mantenerse oculta por tanto tiempo en un ambiente donde todo se filtra. Lucía pasó las horas siguientes resguardada en una casa de campo en Segovia, propiedad de una amiga de confianza que no aparecía en ninguna base de datos. No estaba allí para esconderse. Estaba procesando. El golpe había sido certero, pero no improvisado. Aún quedaban flecos sueltos, aliados que podrían volverse enemigos, cuentas congeladas, piezas en movimiento. Pero por primera vez en años, no era ella la que vivía entre sombras. Desde su ventana, contemplaba los árboles balancearse y sentía algo nuevo. No era paz, era espacio. Por fin tenía espacio para pensar sin que la manipularan. En Madrid, las autoridades activaban procedimientos judiciales. Álvaro fue trasladado a un penal privado para empresarios en espera de juicio. Rebeca fue enviada a una unidad psiquiátrica para evaluación, irónicamente. Los medios más conservadores intentaron proteger la imagen del magnate caído, pero los documentos hablaban por sí solos. Incluso figuras del entorno político que habían respaldado a la pareja comenzaron a borrarlos de eventos, publicaciones y relaciones públicas. El efecto dominó fue inmediato. Las acciones de su empresa cayeron en picada. Inversionistas clave congelaron fondos. Y el consejo directivo, liderado ahora por antiguos aliados de Lucía, comenzó a tomar decisiones drásticas. Entre ellas, reactivar su nombre dentro de la junta. Aunque Lucía no pensaba volver a la vieja empresa, sabía que recuperar el control simbólico era necesario. No para sentirse poderosa, sino para proteger el legado de su padre, que había sido pisoteado por la ambición y el narcisismo. Aceptó una reunión privada con el nuevo presidente interino, un hombre que alguna vez fue leal a Álvaro, pero que ahora veía con claridad el daño provocado. La reunión fue breve, cordial y contundente. «No quiero venganza», dijo Lucía. «Quiero garantías de que nunca más se utilizará mi nombre para justificar barbaridades». Aquel mismo día, L. Real publicó un comunicado breve: «Sin adornos, no heredamos imperios. Creamos experiencias». La frase cerraba cualquier interpretación que buscara vincularla oficialmente con el escándalo. La empresa se fortalecía con cada nueva reserva, cada inversión confirmada, cada propiedad adquirida. Los fondos internacionales que antes rodeaban a Álvaro ahora tocaban la puerta de Lucía. Su estilo sobrio, su discurso coherente y su política de confidencialidad la convertían en la opción más atractiva del momento. El lujo ya no era una promesa hueca. Era ella, y nadie más. Gabriel, fiel a su palabra, se mantuvo cerca sin presionar. Sabía que Lucía necesitaba tiempo para recomponerse por dentro, más allá de sus victorias externas. Se convirtió en su asesor legal y emocional, en partes iguales. A veces, compartían silencios largos, como si fueran conversaciones profundas en otro idioma. Lucía lo miraba con una mezcla de gratitud y miedo. Sabía que se estaba acostumbrando a su presencia. Y eso la asustaba. Había construido una muralla para sobrevivir. Y ahora, esa muralla empezaba a mostrar grietas. Un canal francés pidió una entrevista exclusiva. Querían que Lucía contara su historia en un documental sobre mujeres resilientes. Al principio se negó. No quería mediatizar su dolor. Pero después, pensó en cuántas otras mujeres habían sido silenciadas como ella, etiquetadas como locas para quitarles el control de sus vidas, de sus patrimonios, de su voz. Aceptó con una condición: que no hubiera preguntas pactadas.
Quería contar todo, con sus palabras, sin filtros, sin guiones. Grabaron la entrevista en una sala sin decoraciones, solo una silla, una lámpara cálida y un silencio que se volvió aliado. El estreno fue un fenómeno. La entrevista recorrió las redes como una antorcha encendida. Fragmentos de sus declaraciones se convirtieron en lemas feministas, discursos motivacionales, incluso campañas educativas. Pero ella seguía igual, cuidando cada paso, sin caer en la trampa de creerse el personaje que el público ahora idolatraba. Seguía despertando temprano, revisando números, analizando inversiones, tomando decisiones difíciles. El éxito no la había cambiado, solo había revelado su verdadera forma, la que estaba oculta bajo capas de culpa, dolor y gaslighting. Una noche, Gabriel entró en su oficina con 2 copas de vino y una sonrisa sutil. ¿Y ahora qué?, preguntó. Lucía lo miró en silencio durante unos segundos y respondió: ahora comienza lo más difícil. Vivir sin rabia. Había ganado la guerra, pero la reconstrucción apenas empezaba. No quería quedarse atrapada en la imagen de la mujer vengada. Quería volver a ser solo mujer, solo Lucía, con derecho a sentir, a amar, a equivocarse. Pero aún no del todo. Mientras el mundo celebraba su regreso, ella se preparaba para algo más íntimo, más complejo: volver a confiar. El juicio fue televisado, no porque Lucía lo solicitara, sino porque los medios lo exigieron. El caso había alcanzado una dimensión continental. No se trataba solo de una disputa patrimonial o de una traición conyugal. Lo que estaba en juego era mucho más profundo: la ética de las élites, el poder sobre la salud mental y los límites del lujo convertido en arma. Álvaro y Rebeca fueron conducidos a la sala por caminos separados. Ya no compartían ni estrategia ni discurso. Él vestía un traje arrugado, con el semblante apagado. Ella, maquillada en exceso, intentaba sostener una imagen de víctima confundida. Ninguno podía esconder lo inevitable. Lucía no asistió a la primera audiencia. Sus abogados lo hicieron en su nombre, entregando carpetas llenas de pruebas. Correos, audios, grabaciones, imágenes, contratos, diagnósticos firmados por médicos ya inhabilitados. El material era tan sólido que el fiscal pidió una revisión inmediata de las licencias de varios centros de salud mental privados. Lo que empezó como un caso individual se convirtió en una bomba institucional. Las autoridades abrieron investigaciones paralelas, y algunos empresarios comenzaron a temer que sus propios secretos salieran a la luz. Pero Lucía no buscaba derribar imperios. Solo quería justicia, precisa, elegante, sin sangre. La primera vez que volvió a ver a Álvaro fue desde una sala privada de la fiscalía, a través de una pantalla. Lo observó en silencio, sin odio. Le sorprendió lo pequeño que se veía, lo frágil, lo distante de aquel hombre que una vez la fascinó con discursos sobre inversiones en islas privadas, aviones privados y cenas con ministros. Había algo triste en su decadencia, no por compasión, sino porque comprobaba lo fácil que era derrumbar a quienes construyen poder sobre mentiras. Lo mismo sintió al ver a Rebeca. Ya no era esa mujer segura, ambiciosa y soberbia. Era una figura desgastada, nerviosa, al borde de una crisis pública. El juez fue implacable. Les negó el derecho a medidas domiciliarias, argumentando riesgo de fuga y manipulación de pruebas. El fiscal solicitó una pena ejemplar. Mientras tanto, la defensa de Álvaro intentó desacreditar a Lucía, diciendo que todo había sido una estrategia de relaciones públicas para reposicionar su nueva empresa. Pero el tribunal tenía todo documentado: fechas, firmas, movimientos bancarios y, sobre todo, testimonios de exempleados que confirmaban las maniobras. Incluso el psiquiatra que la había diagnosticado con psicosis aguda confesó que fue presionado por Rebeca y pagado con acciones encubiertas. La audiencia clave llegó en el tercer día. Lucía ingresó a la sala vestida con un traje sobrio, sin adornos. Caminó hasta el estrado con paso firme y mirada alta. El juez le pidió que relatara los hechos desde su perspectiva. Ella lo hizo sin temblar. Su voz no subió de tono. No lloró, no titubeó. Cada palabra fue una daga educada. Describió cómo fue sedada, despojada de sus bienes y convertida en una paciente mental para justificar el robo de su patrimonio. Nombró a cada uno de los involucrados. Y concluyó con una frase que quedó grabada en las redes: nunca fui una mujer rota. Solo fui una mujer silenciada. El silencio posterior fue denso. El juez agradeció su testimonio y la invitó a retirarse. Cuando volvió a su asiento,
Gabriela esperaba con una botella de agua y una mirada que contenía más admiración que 1000 aplausos. Las redes sociales estallaron con su aparición. Hashtags como almohadilla Lucía Real y almohadilla La Voz Silenciada ocuparon tendencias en Europa y América Latina. Mujeres de distintos países compartieron historias similares. La justicia estaba avanzando, sí, pero lo que Lucía había logrado trascendía lo legal. Se había convertido en un símbolo. Y aunque ella lo evitaba, el mundo ya no la veía como una empresaria. La veía como una heroína. Durante los días siguientes, la fiscalía presentó el resto de las pruebas. Vídeos de cámaras internas, conversaciones grabadas y transacciones sospechosas entre Álvaro y empresas offshore que validaban el uso fraudulento de inversiones. También se revelaron vínculos entre Rebeca y varios consultores externos que formaban parte de un esquema de lavado. La estructura entera estaba contaminada. Y Lucía, en medio de todo, seguía con su agenda diaria, llamadas con su equipo, revisión de contratos de L. Real y reuniones con organizaciones de mujeres empresarias. No se detenía. No dejaba que el dolor le dictara el ritmo. El 8º día, Rebeca pidió declarar. Esperaban un testimonio defensivo, pero lo que ofreció fue una confesión fragmentada, caótica, entre lágrimas. Aseguró que todo había sido idea de Álvaro, que ella solo lo siguió por miedo y ambición, que le había prometido amor, poder, una vida de lujo sin consecuencias, que cuando quiso irse, ya era tarde. Lucía la escuchó en silencio desde una sala anexa. No sintió lástima, sintió verdad, esa verdad que no justifica, pero explica, y comprendió que la caída de Rebeca no fue culpa suya, fue consecuencia de sus propias decisiones. Como todo en la vida, el veredicto final se dictaría en unas semanas, pero el juicio ya estaba decidido en la conciencia colectiva. Los rostros de Álvaro y Rebeca estaban quemados en la memoria de millones. Eran la representación de una élite que había cruzado todas las líneas. Mientras salía del tribunal, Lucía fue abordada por decenas de cámaras. Una reportera le preguntó si sentía que había ganado. Ella respondió sin detenerse: no. Sentiré que gané cuando no haya más mujeres viviendo lo que yo viví. Luego, subió al coche y dejó atrás el edificio. No hubo música, no hubo fiesta. Solo el silencio de quien sabe que ha sobrevivido y ha expuesto a los monstruos. El día que el veredicto fue leído, Lucía no asistió al tribunal. Había decidido estar en la inauguración del primer hotel insignia de L. Real, en un antiguo convento restaurado en Portugal. Mientras el juez declaraba a Álvaro y Rebeca culpables de fraude agravado, coacción médica y apropiación indebida de patrimonio empresarial, Lucía caminaba descalza por los pasillos de piedra, oliendo jazmín, probando texturas de telas, afinando detalles con los últimos decoradores. No necesitaba estar frente a ellos para verlos caer. Ya había ganado lo que realmente importaba: su nombre, su voz y su dignidad. La ceremonia de apertura fue íntima, sobria y exquisita. Inversionistas de distintos rincones del mundo asistieron por invitación personal, sin prensa, sin redes, sin espectáculo. L. Real no necesitaba promoción. El rumor era su mejor campaña. Cada huésped invitado había recibido una caja de madera con una carta escrita a mano por Lucía. Bienvenido al único lugar donde el lujo es silencio, y el silencio es poder. La frase se convirtió en un mantra, un símbolo, un código. En cuestión de horas, el nombre de la marca volvió a encabezar las listas de los nuevos referentes del turismo de alta gama. Gabriela acompañó en cada momento, sin ocupar protagonismo. Él sabía que aquel día no era solo un hito empresarial, era un renacimiento emocional. La mujer que años atrás lloraba en una clínica, desconectada del mundo, ahora lideraba un proyecto que redefinía el concepto de riqueza. No solo millonaria en cifras, rica en visión, en propósito, en resiliencia. Cuando terminó el recorrido, Lucía lo miró con esa mezcla de gratitud y tormenta que solo los sobrevivientes comparten. Gracias por no rendirte conmigo, le dijo en voz baja. Ni cuando yo quise rendirme. Esa noche, por primera vez, aceptó dar una entrevista en vivo. No desde un set, sino desde una terraza de piedra bajo el cielo abierto. Con una copa de vino tinto en la mano y el rostro iluminado por velas, habló de todo. De los abusos disfrazados de amor. De los robos con trajes de etiqueta. De los pactos silenciosos que muchas mujeres firman para no incomodar. Su voz era tranquila, pero cada palabra caía como un martillo. No pidió compasión. No buscó lástima. Solo quiso dejar claro que se puede volver del infierno. No intacta, pero más fuerte. La transmisión fue un fenómeno mundial. Miles de mujeres compartieron fragmentos,
frases, gestos. Empresarias, amas de casa, jóvenes estudiantes, todas encontraban en ella una versión posible de sí mismas. El mundo no la veía ya como una víctima vengada, sino como una figura real, imperfecta y poderosa. Un fénix que no necesitó llamas, sino estrategia. Que no gritó, sino que esperó el momento exacto para hablar. Lucía, al final de la entrevista, fue clara: yo no volví para vengarme. Volví para que nadie más tenga que callar. Los días siguientes fueron un torbellino. Premios, reconocimientos, invitaciones a foros, portadas de revistas de negocios y lifestyle. Pero Lucía mantenía su rutina intacta: madrugar, leer los informes financieros, revisar inversiones, caminar sola por los jardines, preparar los próximos lanzamientos. No se dejó marear por la euforia. Sabía que lo importante no era la ovación, sino la continuidad. Y, sobre todo, que la exposición también era una trampa. Por eso delegaba todo lo mediático en su equipo. Su rol era liderar, no posar. El consejo directivo de su antigua empresa, ahora en manos neutras, le ofreció públicamente una disculpa institucional. Reconocieron que habían ignorado señales, confiado ciegamente en Álvaro y validado decisiones que perjudicaron su reputación y su salud. Lucía aceptó el gesto sin rencor, pero con una condición: que el apellido de su padre fuera reinstaurado como símbolo de fundación, y que parte del patrimonio fuera destinado a un fondo para mujeres emprendedoras que habían sido despojadas de sus derechos por vías legales abusivas. Nadie lo discutió. La historia les había enseñado a no subestimarla otra vez. Aquel fondo fue nombrado Fundación Real y en menos de un mes recibió aportes millonarios de empresarios anónimos que deseaban limpiar sus nombres, o quizás sus conciencias. Lucía lo estructuró como una incubadora de proyectos femeninos en el mundo del diseño, la hotelería y la arquitectura. Cada hotel de L. Real tendría al menos una socia menor proveniente del programa. El mensaje era claro: no se trataba solo de poder personal. Se trataba de abrir caminos, de garantizar que ninguna mujer volviera a necesitar renacer en soledad. Una mañana, recibió un paquete. Era una pequeña caja de madera con una carta escrita a mano. El remitente, el nuevo director del penal donde estaba Álvaro. En la carta, él pedía una reunión privada. Decía que quería disculparse, no por redención, sino por dignidad. Lucía no respondió, no por orgullo, sino porque algunas palabras ya no tienen lugar en la historia. Había aprendido que a veces el verdadero poder no es hablar, sino elegir a quien jamás volver a escuchar. Esa misma noche, en una cena privada con su equipo más cercano, brindó en silencio. Levantó la copa, miró a Gabriel y dijo: ahora sí, empecemos desde el principio. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de contarle al mundo la herida más profunda de tu vida, sabiendo que podrías ser juzgada por ella? ¿O preferirías que tu silencio siguiera protegiéndote? Lucía no sabía lo que era el descanso, ni siquiera ahora, cuando el mundo parecía estar de su lado. Había construido tanto desde la ruina que temía detenerse y que todo desapareciera otra vez. La victoria le había dejado una cicatriz invisible, la sensación constante de que nada era permanente, ni la paz, ni la gloria. Por eso, cuando Gabriel le propuso un viaje corto al interior de Italia para visitar una propiedad histórica en venta, dudó. Pero aceptó, no por el lugar, sino porque intuía que necesitaba estar lejos, aunque fuera por un instante, del ruido de su renacer. La villa estaba escondida entre colinas verdes y caminos de cipreses. Un antiguo monasterio del siglo XVIII, con muros de piedra y una vista que quitaba el aliento. Lucía recorrió los pasillos en silencio, tocando los muros como si intentara leerlos con las manos. Le dijeron que había pertenecido a una familia aristocrática que lo había abandonado tras una crisis financiera. Y eso le pareció simbólico. Un lugar que había caído, pero aún estaba en pie. Gabriel, como siempre, caminaba a su lado sin presionarla. Solo la observaba, respetando sus silencios, cada uno más elocuente que el anterior. En la terraza principal, se detuvieron frente al atardecer. Aquí podríamos construir algo distinto, dijo él. Un hotel dirigido solo por mujeres. Sin jerarquías. Sin burocracias. Un lugar de curación y creación. Lucía no respondió de inmediato, pero en su mente ya empezaban a formarse los planos. Visualizó habitaciones abiertas, bibliotecas, jardines de olivos, espacios para meditar y negociar. Nada de mármol frío ni dorados ostentosos. Un lujo silencioso, casi íntimo, pensado para mujeres que han tenido que fingir fortaleza cuando todo en ellas gritaba que ya no podían más. Esa noche,
Cenaron en la cocina de la villa, iluminados por velas y con el eco del fuego crepitando en la chimenea. Hablaron de todo, del pasado, del miedo, del peso que cargaban sin siquiera notarlo. Gabriel compartió historias de pacientes que también fueron etiquetadas como locas para ocultar verdades familiares, económicas o sociales. Lucía escuchaba con la mirada baja, reconociéndose en cada palabra. En un momento, él tomó su mano y le dijo: «Tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que decidiste ser después. Y ese después está empezando ahora». Dormir fue difícil, no por incomodidad, sino por el vértigo de la posibilidad. Lucía se preguntaba si estaba lista para amar, para confiar, para dejar que alguien viera sus grietas sin querer repararlas. Gabriel no era una promesa de felicidad. Era una presencia que no exigía, no manipulaba, no buscaba moldearla. Y eso la desarmaba. Acostada bajo sábanas de lino grueso, miró el techo de madera antigua y pensó en todo lo que había construido desde la oscuridad. ¿Era hora de dejar entrar la luz? ¿Y si la luz también dolía? Al día siguiente, decidieron iniciar el proceso de compra de la villa. No como inversión fría, sino como un acto simbólico. Allí nacería el primer hotel de la Fundación Real. Sería propiedad de mujeres que alguna vez lo perdieron todo. No por malas decisiones, sino por confiar demasiado. Lucía diseñó el concepto desde su experiencia. Cada habitación llevaría el nombre de una mujer silenciada en la historia. Cada espacio tendría un propósito emocional. Cada rincón sería un recordatorio de que el lujo más grande es el respeto. Durante los meses siguientes, viajaron de vuelta y en silencio entre Italia y España. No hacían anuncios. No subían fotos. No daban entrevistas. El proyecto avanzaba lejos de los focos, y eso les daba una sensación de pureza que hacía mucho no sentían. Lucía encontraba paz en lo cotidiano. Elegir telas, revisar planos, probar recetas de comida casera para incluir en el menú del hotel. Gabriel, mientras tanto, se encargaba de diseñar un programa de bienestar mental que no estigmatizara, sino que abrazara. Un refugio para quienes habían sido reducidas a etiquetas. En uno de esos viajes, bajo una lluvia suave, Gabriel se detuvo frente a Lucía y le dijo algo que ella no estaba preparada para oír. «No te amo por lo que lograste. Te amo por lo que sobreviviste. Y porque, a pesar de todo, sigues creyendo en algo tan simple como una habitación con luz». Lucía no contestó con palabras. Se acercó, apoyó su frente en la de él. Y, por primera vez en años, permitió que el corazón hablara sin pedir permiso a la mente. No se besaron. No hacía falta. El silencio bastaba. A partir de ese día, ya no caminaron uno al lado del otro como dos aliados, sino como dos personas que, después de tantas batallas, empezaban a entender el lenguaje de la ternura. Lucía aún tenía miedo. A perder, a fallar, a entregarse. Pero también tenía algo que antes no. La certeza de que, si caía, no lo haría sola. Y eso era una forma nueva y luminosa de vivir. El éxito trae consigo una niebla espesa que no todos saben atravesar. Después de cada gala, premio o mención internacional, Lucía regresaba a casa con una sensación contradictoria, gratitud y agotamiento. El mundo celebraba a la mujer que había resurgido de las cenizas, pero pocos sabían que mantenerse en pie también dolía. Había noches en las que se preguntaba si todo ese lujo, toda esa visibilidad, valían realmente la pena. La libertad se había convertido en su mayor posesión, pero también en su mayor carga. Porque ser libre implicaba decidir constantemente qué batallas seguir y cuáles dejar atrás. Las amenazas comenzaron discretas. Primero fueron mensajes anónimos enviados al correo de la fundación. Luego, llamadas sin voz, silencios prolongados que se cortaban en seco. Gabriel insistió en reforzar la seguridad, pero Lucía se negó. «No voy a vivir con miedo. No otra vez». Pero en el fondo, sentía que el pasado no estaba del todo enterrado. Había nombres, inversores y aliados de Álvaro que aún estaban activos en el circuito empresarial. Hombres acostumbrados a mover hilos sin dejar huellas, a jugar con los márgenes de la ley. Sabía que su caída había incomodado a más de uno. Uno de esos nombres reapareció en un informe financiero de un fondo millonario con sede en Dubái. El mismo fondo que había financiado la compra de 2 propiedades clave durante el ascenso fraudulento de Álvaro. Lucía detectó la conexión en un cruce de datos durante una reunión con su equipo de inversiones. Sabía lo que eso significaba. El sistema que la había aplastado seguía respirando. Y no iba a detenerse solo porque una mujer había levantado la voz. Le ofrecieron negociar. Cerrar acuerdos que garantizaran silencio y paz a cambio de ceder terreno.
Pero ella no estaba dispuesta a hipotecar su dignidad por comodidad. En una reunión privada con su círculo de confianza, Lucía planteó una decisión difícil: exponer públicamente los nombres de todos los socios ocultos que participaron en la estructura de fraude y abuso. No solo los conocidos, también los que se beneficiaron en la sombra. Sabía que esa exposición podía poner en riesgo nuevas alianzas, que afectaría su imagen, que traería juicios, pero también sabía que callar convertiría su victoria en una anécdota vacía. No vine a maquillar el sistema, vine a romperlo, dijo con firmeza. Y si tengo que pagar un precio, que sea con la verdad. Gabriel la observaba en silencio, dividido entre el respeto y el miedo. Amaba su valentía, pero temía por su vida. Sabía que el poder real no grita, se arrastra en despachos oscuros, mueve fortuna sin dejar rastros. Le propuso tomar distancia, desaparecer un tiempo, trabajar desde el anonimato. Pero Lucía no podía. Su rostro ya no era solo suyo. Pertenecía a cientos de mujeres que habían encontrado en ella una voz. Era el rostro del cambio que incomoda. Y ese tipo de cambio no puede esconderse. Al menos no si pretende ser duradero. En medio de esa tensión, recibió una invitación a un foro privado de economía global en Mónaco. La mayoría de los asistentes eran hombres de negocios, dueños de fondos millonarios, expertos en inversiones de alto riesgo y especulación de patrimonio. Era la única mujer confirmada como ponente principal. Gabriel no quería que fuera. Temía una trampa. Pero Lucía entendía que, para cambiar el sistema, a veces hay que entrar en él con la cabeza en alto. Y eso hizo. Subió al escenario vestida de blanco, sin una sola joya, y con un discurso preparado para sacudir estructuras. El lujo sin ética es solo fachada, comenzó. Y el dinero que aplasta a otros no es riqueza. Es ruina con perfume caro. Nadie aplaudió al principio. Pero a mitad del discurso, los murmullos se convirtieron en atención. Algunos bajaron la vista. Otros fingieron revisar el móvil. Pero todos la escucharon. Y eso, en ese ambiente, ya era una forma de victoria. Al finalizar, varios se acercaron en privado para felicitarla. Algunos lo hicieron por sinceridad, otros por cálculo, pero todos entendieron que Lucía no era una figura decorativa. Era una amenaza con elegancia. Esa noche, desde su suite con vista al puerto, Lucía miró el desfile de yates millonarios con una mezcla de fascinación y escepticismo. No era ajena a ese mundo. Había nacido en él, pero ya no lo admiraba como antes. Entendía que el verdadero lujo no estaba en el mármol ni en las copas de champán, sino en poder dormir en paz, sin deberle nada a nadie. Y por primera vez, se permitió pensar que, quizás, podía soltar. No retirarse, pero sí dejar de luchar en cada minuto. Que el descanso también podía ser un acto político. Una forma de decir, yo elegí no destruirme más. Al regresar a España, Lucía comunicó que tomaría una pausa de 3 meses. Sin entrevistas, sin apariciones públicas, solo trabajo interno y dedicación a los proyectos de la fundación. Algunos interpretaron eso como debilidad, otros como madurez, pero ella no necesitaba justificarlo. Había aprendido que ser libre también era saber cuándo callar, cuándo dejar que las cosas decanten, cuándo permitir que el mundo gire sin tener que sostenerlo. La villa en Italia ya estaba en plena restauración. Mujeres de distintas nacionalidades participaban en el proceso, cada una con una historia, una herida, un sueño. Y Lucía las acompañaba en silencio, caminando entre andamios, corrigiendo planos, compartiendo cafés. Allí, en medio del polvo y las risas, entendió que había un precio en ser libre. Pero también, que pagarlo valía la pena si el resultado era no volver a pertenecerle a nadie más que a sí misma. La boda fue secreta, sin prensa, sin opulencia, sin lista de invitados publicada. Solo una finca en la Toscana, rodeada de lavandas en flor, cielos despejados y un puñado de mujeres que conocían la oscuridad y habían vuelto de ella. Lucía y Gabriel se dieron el sí frente a un altar de piedra cubierto de hiedra, sin alianzas de diamantes ni promesas exageradas. Solo miradas largas y sinceras. El vestido de Lucía era sencillo, sin firma de diseñador. Blanco crema, de lino suave, hecho a mano por una cooperativa femenina que formaba parte de su fundación. Todo tenía sentido. Todo tenía alma. Las invitadas eran excepcionales. Ninguna socialité. Ninguna celebridad. Solo expacientes de la clínica donde Lucía estuvo internada, víctimas rescatadas de matrimonios opresivos, socias silenciosas que la ayudaron en la creación de L. Real, y mujeres que alguna vez creyeron que su vida había terminado. En sus mesas no había nombres, sino palabras, fuerza,
resiliencia, libertad. Cada una se llevaba a casa un ramo de flores silvestres y una carta escrita por Lucía. Lo que un día fue ruina, hoy es raíz. Y tú eres parte de este jardín. Era una boda sin testigos del viejo mundo, porque ese mundo ya no la merecía. El menú fue diseñado por una chef peruana que había perdido su restaurante en un divorcio millonario y ahora lideraba un emprendimiento propio gracias a la fundación. No hubo caviar, ni foie gras, ni mesas infinitas. Solo platos honestos, de sabores profundos, como la historia de cada mujer allí presente. Gabriel tomó la palabra al final del brindis. Habló poco, lo justo. Dijo que Lucía le enseñó que el lujo no era tener más, sino vivir sin miedo, y que cada día con ella era una inversión emocional de alto rendimiento. Todos rieron, ella también, porque por fin podía reír sin sentir que se traicionaba. Mientras tanto, en una celda en el norte de España, Álvaro encendía la televisión del penal. El noticiero mostraba imágenes aéreas de la finca y titulares como la mujer que convirtió la venganza en patrimonio. No había rabia en su rostro, solo vacío. Rebeca, interna en un centro de salud mental, escribía cartas que nadie respondía. La vida seguía, pero no para ellos. Su tiempo había pasado. Lucía no los odiaba. Ya no. El verdadero castigo no era la cárcel. Era ver el mundo continuar sin ellos. Y más aún, ver a la mujer que intentaron borrar convertirse en símbolo. Semanas después, Lucía recibió una propuesta para escribir un libro. No de negocios, no de superación, sino de experiencia. Lo tituló Silencio Dorado, y en él no contaba todo lo que vivió, sino lo que aprendió. Fue traducido a más de 20 idiomas. Se volvió referencia en círculos de liderazgo femenino. Y aún así, ella nunca lo promovió. Prefería invertir su tiempo en los hoteles, en los nuevos programas de mentoría para mujeres empresarias y en largas caminatas por los viñedos de su nueva propiedad en el sur de Francia. Vivía con elegancia, pero sin ruido. La marca L. Real creció hasta convertirse en una cadena boutique de presencia mundial. Cada hotel era único, adaptado a su entorno y liderado por una mujer con historia. El concepto había dejado de ser solo una empresa. Era una filosofía. Inversionistas millonarios peleaban por entrar en el proyecto, pero Lucía solo aceptaba a quienes compartían la visión. Lujo con sentido, riqueza con propósito. Había rechazado ofertas gigantescas de compra. Para ella, el patrimonio no se vendía. Se protegía, se cultivaba. Era su forma de decir, ya me lo arrebataron una vez. No lo permitiré otra vez. Gabriel y ella mantenían una vida discreta, sin escándalos, sin apariciones innecesarias. Amaban el anonimato tanto como el éxito. Sus días comenzaban temprano, con café recién hecho y planes sobre nuevas inversiones sociales. No todo era perfecto. Había diferencias, discusiones, momentos de duda. Pero ya no había miedo, porque el amor, cuando nace después del infierno, no exige. Acompaña. Lucía seguía siendo exigente, perfeccionista, visionaria. Pero ahora también era humana, vulnerable, disponible. Y eso la hacía aún más poderosa. Una tarde, caminando por uno de los salones del hotel insignia de la marca, Lucía se detuvo frente a un gran espejo veneciano. Se observó en silencio, no como se mira una arruga o un peinado, sino como se reconoce algo profundo. Y se dijo en voz baja, ellos querían mi final. Les regalé el suyo. Y sonrió, porque entendía que su historia no era una revancha, era una resurrección. Y esas no se celebran con ruido, sino con paz. En la entrada del hotel, una placa llevaba grabada una sola frase. Aquí las mujeres no comienzan de cero. Comienzan desde donde fueron interrumpidas. Las huéspedes la leían al llegar y muchas lloraban. No por tristeza, sino porque, por primera vez, sentían que no estaban solas. Lucía había convertido su historia en un refugio para otras. En un recordatorio viviente de que el lujo más revolucionario es el de reconstruirse a sí misma, con el alma intacta y la frente en alto. ¿Y tú? ¿Crees que quienes destruyen a una mujer merecen el olvido absoluto, o deberían ser recordados eternamente como ejemplo de lo que jamás se debe repetir? ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces tienes que ver lo que sucedió cuando un hombre se presentó sonriente en el tribunal, junto a su amante, creyendo que lo tenía todo bajo control. Pero lo que el juez reveló lo dejó sin palabras, y a ella, como la verdadera dueña de una fortuna millonaria. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi marido sonrió confiado junto a su amante en el tribunal.
porque nunca subestimes a una mujer silenciosa. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.